Vamos a grabar este parcial de álgebra. Empecemos con el ejercicio 1, en donde nos dan la recta L de forma paramétrica, en donde los puntos se fabrican multiplicando este parámetro alfa por el vector de dirección, que es menos 1, 3, 1, más 2, 5, 1. Estamos en R3. Y tenemos un plano también que llamamos pi, que tenemos la ecuación implícita, que es x más y más 2z igual a menos 3. Bien, lo que queremos es hallar la intersección, ¿no? Queremos encontrar la intersección entre L y pi, entre la recta y el plano. Entonces lo que hacemos es escribir la forma genérica de los puntos de la recta L, es decir, lo que digo es que los puntos de la recta L son de la forma. Y claro, operamos coordenada a coordenada. Yo acá hago alfa por menos 1 y le sumo a este 2. Entonces la primera coordenada siempre se fabrica siendo alfa por menos 1, que es menos alfa más 2. La segunda coordenada sería alfa por 3 más 5. De modo que nos quedaría 3 alfa más 5. Y la tercera coordenada sería alfa más 1. De modo que, claro, esto sería la coordenada x, y z. Y cada uno de esos lo vamos a sustituir en la ecuación del plano. Entonces sustituimos en la ecuación del plano pi, que es x más y, pero en lugar de x vamos a escribir menos alfa más 2, que estamos diciendo es lo mismo, ¿no? Porque queremos un punto de la recta L, es decir, que se construya para algún valor de parámetro alfa, y además queremos que pertenezca a pi, así que tiene que cumplir su ecuación. Entonces nos queda menos alfa más 2 en lugar de x, más y, o sea, más 3 alfa más 5, más 2 veces z, es decir, más 2 por alfa más 1. Y eso tiene que ser menos 3. De acá vamos a poder despejar el valor de alfa que nos fabrica el punto, que está tanto en L como en pi, como en el plano. Claro, acá nos quedaría menos alfa más 3 más 2 alfa. Así que, claro, 3 y 2, 5, menos 1, 4. Vamos a tener acá 4 alfa. Y 2 más 5 sería 7, más 2 por 1 sería 9. Y vamos a despejar alfa entonces acá, ¿no? Pasamos el 9 restando, lo cual nos va a dar menos 12. Y después pasamos el 4 dividiendo y tenemos que alfa tiene que ser menos 3. Claro, no terminamos, esto simplemente lo vamos a sustituir en la recta para encontrar el punto que buscamos. Sustituimos en la ecuación de la recta. Yo digo acá de L, pero podemos usar la original o podemos usar esta expresión, que lo tenemos mucho más armado. Bueno, mucho no, es un paso más nomás. Y entonces tenemos que el punto que buscamos, si lo podemos poner un nombre, lo podemos llamar IP, es el resultado de reemplazar acá en lugar de alfa por menos 3. Y bueno, hacemos la cuenta, ¿no? Menos 3 es 3 positivo, así que sería 5. Acá sería menos 9, que más 5 nos queda menos 4. Y el último sería menos 2. Este sería el punto que buscamos, que lo llamé P. Nosotros podríamos decir que la intersección entre L y el plano pi es el punto, se escribe entre llaves, 5 menos 4 menos 2. Por supuesto, me pude haber equivocado en algún momento de la cuenta, pero uno podría hacer un pequeño chequeo de que este punto tiene que cumplir con la ecuación del plano, para empezar. Seguro que pertenece a la recta, si no me equivoqué en esta cuantita acá, porque simplemente lo obtuve reemplazando alfa por un número.
Pero además debe cumplir la ecuación de pi. De modo que si estuviese mal uno tiene que darse cuenta que está mal. Y claro, la ecuación del plano era x más y más 2z igual a menos 3. Si yo reemplazara x por 5, sumo menos 4, claro, hasta ahí me da 1. Más 2 veces menos 2. Claro, tendría 1 menos 4, que efectivamente me da menos 3. Se cumple. Entonces, pareciera estar bien. Bien, vamos a el segundo ejercicio, en donde tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 4 incógnitas con un parámetro k. De modo que, claro, para cada valor que uno ponga en lugar de ese parámetro k, uno tendría un sistema de ecuaciones distinto. Lo que quisiéramos saber es para cada uno de esos valores si el sistema es compatible determinado, compatible e indeterminado o incompatible. Es decir, si tiene solución única, si tiene infinitas soluciones o si no tiene soluciones. Lo primero que hacemos entonces es escribir la matriz ampliada para triangular. Ahí escribo. Entonces escribimos la matriz ampliada del sistema. ¿Qué nos quedaría? 1, como en la primera ecuación no hay ni x2 ni x3, significa que es como que tenemos 0. Y acá nos queda menos 1 que multiplica a x4. Separamos de los términos independientes que serían 5, 1 y k. Y en el segundo renglón tendríamos 1, 2, 2, 3. Y el tercero sería 2, menos 1, menos 1, menos 4. Vamos a triangular. Hacemos dos operaciones que busquen dejar en estos dos lugares un 0. Entonces con esa intención vamos a la fila 2 restarle la fila 1, ¿no? Porque si a este 1 le resto 1 va a quedar 0. Y a la fila 3 voy a restarle 2 veces la fila 1. Para que quede un 0 en lugar del 2. Bien, voy a copiar y pegar esto. La fila 1 la dejo y la fila 2 y 3 las borro, que son las que modificamos. La fila 1 la dejo porque no hicimos ninguna operación ahí. Y en la fila 2, al restar 1 acá nos queda 0, acá me queda 2, 2 porque le estoy restando un múltiplo de 0, y a 3 cuando le resto menos 1, en realidad estoy sumando, me va a quedar 4. A el 1 le resto 5, me queda menos 4. Bien, la operación de la fila 3 es restar 2 veces la fila 1, lo hicimos para que ahí quede 0. Acá tenemos menos 1, y al menos 4 le resto 2 veces menos 1, así que estoy sumando. Menos 4 más 2 es menos 2. También hacemos la cuenta con k. K es un número en principio, solo que como no sabemos precisamente quién es, simplemente al hacer k menos 2 veces 5 es k menos 10. Lo tenemos que dejar así. K menos 10. Bien, tenemos que seguir triangulando. En principio, para triangular lo que quisiéramos es que en lugar de menos 1 quede un 0. Le podemos sumar un medio de la fila 2 y eso funciona bien. De manera más mecánica lo que yo suelo decir es primero transformemos el que está en esa diagonal principal en un 1. Entonces está bien, si uno hiciera fila 3 más un medio de fila 2, ya tenemos la matriz triangulada. Pero voy a pasar yo por ese paso intermedio para hacerlo quizás de la forma mecánica, que sería haciendo un medio por fila 2 y modificando primero la fila 2 para que quede un 1 en esa diagonal. Entonces acá me quedaría 1, 1. Además, aprovechando que ya todo era múltiplo de 2, eran todos pares, queda cómoda esa cuenta. Y ahora sí, a la fila 3 le voy a sumar la fila 2, con la idea de que quede un 0 en lugar del menos 1. Y así ya va a quedar triangulada, ¿no? Triangulada es en cada fila que haya al menos un 0 más de izquierda a derecha que en la fila anterior. Y como nos había quedado la fila de los coeficientes, al menos con los mismos números, pero en negativo, no opuestos, al final acá nos termina quedando todo 0.
Pero acá donde tenemos k menos 10, al sumar menos 2, nos termina quedando k menos 12. Y ya tenemos la matriz triangulada. Y lo que nos pregunta la consigna, lo que nos pide la consigna, nos dice para cada k indicar si el sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. Bien, compatible determinado no va a ser. En cierto modo eso lo teníamos que saber desde el principio, en el sentido de que para que un sistema sea compatible determinado, tiene que tener tantas ecuaciones como incógnitas, ¿no? Nos tienen que alcanzar la cantidad de ecuaciones para despejar todas las incógnitas. Y desde el principio teníamos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. No puede ser compatible determinado y no puede tener solución única. Pero bueno, ahora lo vamos a justificar primero en términos del rango. Vamos a decir que vamos a justificar en términos del rango y después escribimos las ecuaciones y también lo justificamos de ese modo. Pero el tema está con el k-12. Si k-12 fuese igual a 0, en principio lo que tendríamos es que el rango de la matriz de coeficientes sería igual que el rango de la matriz ampliada, en 2, pero que sería menos que la cantidad de incógnitas. Entonces, en esos casos, el sistema sería compatible indeterminado, ¿no? El sistema es compatible indeterminado, ¿no? Es decir, tiene infinitas soluciones si k es 12, entonces. Bueno, ¿y qué pasa si k es distinto de 12? Si k es distinto de 12, es decir, si k menos 12 es distinto de 0, lo que va a pasar es que vamos a tener un absurdo en la tercera ecuación. Lo vamos a escribir en términos del rango diciendo que los rangos no coinciden, pero el punto es que se interpretaría la tercera ecuación como que 0 es igual a k menos 12, algo que no es 12, y bueno, eso es el absurdo. Entonces no hay solución. El rango de A seguiría siendo 2 porque seguiríamos teniendo que la matriz de coeficientes, ¿no? Cuando miramos la matriz sin esa columna, tenemos 2 filas no nulas y eso es el rango, la cantidad de filas no nulas en la matriz triangulada. Y no coincide con el rango de la matriz ampliada, que sería ahora 3. Claro, si k menos 12 es distinto de 0, entonces cuando miro la última columna también, la tercera fila es no nula, porque el k menos 12 ya no es 0. Y cuando eso no coincide, el sistema es incompatible. Escribo SI de sistema incompatible, pero es mejor ahí escribir así: el sistema es incompatible. Es decir, que no tiene solución. Bien. La otra manera de hacerlo, digo, en principio esto ya es lo que pide la consigna y ya terminamos, pero otra cosa era que uno podía decir es recuperar el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces uno recuperaba que tenemos dos ecuaciones en donde es x1 menos x4 igual a 5, y por otro lado tenemos que x2 más x3 más 2x4 es menos 2. Claro, teníamos una tercera ecuación en donde 0 es k menos 12, entonces lo que uno puede decir es, si k menos 12 es distinto de 0, es absurdo, entonces no hay solución. Si k menos 12 es distinto de 0, absurdo, no hay solución. Sistema incompatible. En cambio, si es 0, bien, entonces tendríamos dos ecuaciones, sistema triangulado, tendríamos solución y hasta podríamos calcularla. Sí, de hecho, acá vamos a hacerlo a modo de bonus para tener un ejemplo. No lo pide la consigna, pero
Si k es 12, ¿no? O sea, esto es 0 y tiene sentido. Una manera de mostrar que el sistema es compatible indeterminado, que tiene infinitas soluciones, es encontrar esas infinitas soluciones. Vamos a hallar el conjunto solución. No lo pide la consigna, pero ya que estamos vamos a hacerlo de práctica. Tenemos el sistema triangulado y lo que empezamos es a trabajar con la última ecuación y despejamos alguna incógnita. Por ejemplo, podemos despejar de la segunda ecuación. De la segunda ecuación despejamos x2, por ejemplo, y decimos que es menos 2, pasamos restando x3 y paso restando 2x4. De la primera ecuación, si apareciera un x2 lo sustituiría por esta cosa, pero como no hay x2 simplemente despejo x1 pasando el x4 sumando. Clave acá despejar x1 porque como ya teníamos x2 despejado en términos de x4, mejor también tener x1 en términos de x4, ¿sí? Despejamos algunas incógnitas en términos de las mismas en lo posible. O sea, x1 y x2, en este caso en función de x3 y x4. ¿Y dónde están nuestras soluciones? Bien, nuestros puntos x de 4 coordenadas, que son x1, x2, x3 y x4, son aquellos en donde x1 podemos reescribirlo como 5 más x4, x2 podemos escribirlo como menos 2 menos x3 menos 2x4, después tenemos x3 y después tenemos x4. Lo que vamos a hacer es separar esto en una de las cosas que multiplican a x3. En la primera coordenada no aparece, así que pongo un 0. En la segunda coordenada aparece por menos 1, así que pongo menos 1. En la tercera coordenada está solo x3 ahí, que es como que está multiplicado por 1. Y en la cuarta coordenada no aparece, así que pongo 0. Y voy a poner acá x4 por los números que multiplican a x4 en cada coordenada. En la primera sería 1. En la segunda es menos 2. En la tercera no aparece, así que va 0 y acá va un 1. Y por último tendría que sumar un vector, que son aquellos números que están solos en cada coordenada, los términos independientes, los que no multiplican ninguna variable. En este caso es 5, menos 2, 0 y 0. De modo que nuestro conjunto solución es un plano en R4. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un plano? Bueno, porque tenemos dos direcciones, ¿no? Si yo reemplazara x3 y x4 por letras griegas, por ejemplo, podríamos escribir alfa y beta. El tener dos parámetros, dos direcciones, lo que hace es que sea un plano en R4. No pedía esto la consigna, pero bueno, qué mejor manera de mostrar que hay infinitas soluciones que encontrando una ecuación que nos la da. Bien, simplemente para decir si K es 12, el sistema es compatible e indeterminado. Hay infinitas soluciones y son esas que están ahí. Vamos al problema 3. De estos que, bueno, tenemos que leer la consigna y simplemente interpretarlo con cuidado para escribir las ecuaciones y resolverlo. Tenemos que en una tienda de mascotas 1 kilo de palitos de pollo y una caja de churrasquitos Grille tiene un precio total de 48.000 pesos. Y después dice en una promoción especial que los palitos tienen un 10% de descuento y los churrasquitos tienen un 20% de descuento. Durante esa promoción los artículos cuestan 39.500. La pregunta es cuánto cuesta cada artículo sin la promoción. Entonces, lo primero que hay que prestar atención en estos casos es a la pregunta, porque ver bien la pregunta nos va a decir cómo definir las variables que van a ser parte del sistema de ecuaciones. Y en función de esas variables que tenemos vamos a saber cuántas ecuaciones hacer. Entonces vamos a definir. Acá voy a escribir definimos o defino.
X1, ¿qué va a ser X1? X1 es el precio, ¿no? Es el precio de 1 kilo de palitos. De palitos de pollo, bueno. Claro, la pregunta es cuánto cuesta. Yo quiero responder cuánto cuesta, entonces la variable tiene que ser un precio. Mi incógnita es un precio porque es lo que quiero responder. Y X2 también es un precio, es el precio de una caja de churrasquillos. El precio de una caja. Bien, vamos a dejar ahí caja para escribir menos, pero lo que tiene que estar bien escrito en las variables es exactamente qué es lo que mide, ¿sí? De hecho, un poco mejor definido que lo que yo escribí acá sería decir incluso en qué unidad, ¿no? En este caso sería en pesos. Entonces uno dice en una variable exactamente lo que mide y en qué unidad. Como tenemos dos incógnitas, necesitamos al menos dos ecuaciones para poder dar una respuesta única. Y el primer dato que tenemos es que la suma de los dos precios es 48.000. Y después nos dice durante una promoción hay un 10% de descuentos en los churrasquitos y... no, nos dice los palitos tienen un 10% y los churrasquitos un 20%. Entonces durante esa promoción los palitos van a costar el 90%. El 90% es multiplicado por 0,9. Hay que multiplicar por un número menor que 1 porque está más barato. Entonces si multiplico por 0,9 x1 y multiplico por 0,8 porque está el 80%, ¿no? Si tengo un descuento del 20%. El x2, entonces eso me daría 39.500, me dice la consigna. Entonces con esos dos datos de los precios tenemos dos ecuaciones, sabemos que dos ecuaciones nos alcanzan para despejar. Dos incógnitas, ahora las despejamos. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 y lo que podemos hacer es, por ejemplo, podemos escribir el sistema, la matriz ampliada y triangular, o podemos simplemente despejar ahí, si uno prefiere también va a estar bien. Por ejemplo, yo voy a escribir la matriz y triangular. Y acá lo que recomiendo es multiplicar por 10 la fila 2, simplemente para desaparecer ahí los decimales que son un poquito incómodos. Pero bueno, no es necesario si uno se da cuenta qué operación hacer. Pero si multiplico por 10, acá me va a quedar 9,8 y de este lado es simplemente agregar un 0. Me quedaría 395.000. Y entonces, como busco triangular, hago la operación que me deja ese 9 en 0. Voy a la fila 2, restarle 9 veces la fila 1. La primera fila entonces me quedaría igual, sería 1, 1 y 48.000. Acá me quedaría 0, como al 8 le estoy restando 9, me quedaría menos 1. Y a 395.000 le estoy restando 9 veces 48.000. Bueno, eso sería cuenta de calculadora, 9 por 48, y sería... claro, acá me quedaría 432.000, ¿no? No, porque 9 por 50 sería 450.000, pero 9 por 2, 18, así que se lo resto. Entonces 395.000, si le resto 432.000 me quedaría menos 37.000. Bien. Cuentita calculadora, esto lo borro directamente. Bien, acá lo que puedo hacer es seguir triangulando, o puedo recuperar las ecuaciones, es decir que tengo x1 más x2 igual a 48.000, menos x2 es menos 37.000. Y entonces de la ecuación 2 puedo decir que x2 tiene que ser 37.000 positivo. No paso el menos o cancelo el menos de los dos lados, como quieran pensarlo. Y si sustituyo en x1 más x2 igual a 48.000, entonces tengo que x1 es 48.000 menos 37.000, es decir, 11.000. Bueno, siempre
escribir ahí la respuesta con palabras, concretamente responder la pregunta que se pide. ¿Cuánto cuesta cada artículo sin la promoción? Escribir una frase que diga cuánto cuesta cada producto, ¿no? Bien. Ya sabemos, x1 11.000, x2 37.000. Vamos al ejercicio 4, en donde tenemos un subespacio en R3. ¿No? Ese es el subespacio de todos los x pertenecientes a R3, tales que cumplen esta ecuación. x1 menos x2 más 3, x3 igual a 0. La consigna nos dice ya una base y la dimensión de ese. Ya sabemos que la dimensión es 2. ¿Por qué lo sabemos? Porque es una ecuación en R3. Eso es la ecuación implícita de un plano. Y un plano tiene dimensión 2. Pero hay que justificarlo encontrando una base que va a tener dos vectores. Entonces, para encontrar la base, resolvemos la ecuación, ¿no? Resolvemos en el sentido de como cuando pasamos un plano escrito de forma implícita a un plano escrito de forma paramétrica. O mejor que resolvemos, para que sea más concreto, lo que voy a escribir: despejamos una incógnita, que podría ser cualquiera. Yo voy a despejar x1 en la ecuación. Entonces me va a quedar, al pasar x2 queda positivo, menos 3x3. Entonces hago este proceso de pasarlo a forma paramétrica, en donde voy a ver que todas las cosas de ese subespacio ese son combinación lineal de dos vectores. Yo digo que si x pertenece a S, entonces x en principio es x1, x2 y x3, porque está en R3, pero como pertenece a S, puedo escribir x2 menos 3 veces x3. x2 es x2 y x3 es x3. Queda todo dependiendo de dos cosas nada más, que van a terminar siendo los dos parámetros del plano. Por un lado escribo lo que multiplica acá x2, que va a ser 1, 1, 0. El coeficiente en cada coordenada. Como no aparece en la tercera coordenada, hay un 0. Más x3, por lo que lo multiplica en cada coordenada. Menos 3, 0 y 1. Bueno, esto es la ecuación paramétrica de un plano, si yo reemplazara x2 y x3 por alfa y beta, por ejemplo. Pero lo importante acá es que si x pertenece a S, es combinación lineal de los vectores 1, 1, 0 y menos 3, 0, 1. Es decir, S está generado por esos dos vectores, o escrito de otra manera, el conjunto de estos dos vectores genera a S. Además, es linealmente independiente. Si yo lo escribo abreviado para escribir menos, pero escribir la frase linealmente independiente, es decir, ninguno se puede construir a partir del otro. Y cuando son dos vectores se justifica fácil porque no son múltiplos. Bien, de modo que si yo le pongo un nombre a ese conjunto, escribimos ahí, lo llamo B, podemos decir que B es una base de S. B es base de S. ¿Por qué? Porque es un conjunto de vectores que generan a S y además es linealmente independiente. Cumple las dos condiciones de base. Y ahora podemos decir que la dimensión de S es 2. No vale decirlo simplemente directo, dimensión de S es 2. Hay que justificarlo. La justificación es encontrar una base que tiene dos vectores y por lo tanto su dimensión es 2. B es base de S y tiene dos vectores. Por lo que la dimensión de S es 2. Bien, es clave en este ejercicio justificar lo mejor posible, ¿no? Porque el ejercicio de por sí es un poco lo que se hacía en la práctica 1, que es simplemente pasar a forma paramétrica, y la dimensión la sabemos
desde el principio casi siempre, salvo que tengamos más ecuaciones y que haya que triangular, pero en general la dimensión se ve un poco desde el principio si nos acordamos de la parte geométrica. Bueno, con esto terminamos este parcial.